Por el Grupo Parlamentario por Andalucía, la excelentísima señora doña Esperanza Gómez Corona. No voy a dejar. Tres cositas entre el pleno. Cuando quiera, señoría. Recién preparada. Cuando quiera. Vale. Muchas gracias, señor presidente, señoría, señor consejero. Estamos hoy para la aprobación final de una ley, la Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria en Andalucía, una iniciativa que empezábamos a tramitar hace prácticamente nada y que vamos a ver hoy en debate final en un pleno en el que vamos a estar sometidos a un auténtico empacho legislativo, si quiere, porque es verdad que son muchas las iniciativas legislativas que vienen. Yo, en principio, no me quejaría de ello, porque es parte fundamental de la función como diputados y diputadas que tenemos, el hacer leyes, y porque además, bueno, es cómo se pueden cambiar las cosas, cómo se puede participar, cómo se puede de alguna manera intervenir en la vida de la ciudadanía andaluza. Pero es verdad que nuestro grupo y esta diputada que les habla tiene, digamos que no está conforme en la manera en la que se han venido tramitando algunas de estas iniciativas por la falta de sosiego y tiempo de reflexión que nos hubiera gustado tener. Y no tiene que ver tanto con que se estén tramitando muchas iniciativas a la vez, porque somos capaces de reflexionar y de pensar sobre universidades, sobre polígonos y sobre varias cuestiones a la vez, siempre y cuando tengamos el tiempo necesario y adecuado para ello. Con esto lo que quiero decir es que nos resulta muy difícil poder acabar apoyando una iniciativa en la que prácticamente no hemos tenido tiempo, no solo por el procedimiento de urgencia, sino porque tampoco se ha contado con nosotros a la hora de establecer cuándo iban a ser las comparecencias de los agentes sociales, porque entre la ponencia y el dictamen no han pasado ni 4 días y es verdad que a nosotros nos hubiera gustado contar con un poco más de, le decía eso, de sosiego, porque al final, por mucho que se cuente con las comparecencias de los agentes técnicos, en el caso de mayorías absolutas como esta, en el que el trabajo parte básicamente de la consejería, y aquí sí que quiero agradecer pues que su equipo desde la consejería siempre ha querido dialogar, en nuestro caso lo han hecho, han dialogado con nosotros, nos han explicado los motivos y han intentado dar respuesta a nuestras dudas, eso es cierto, y ahí la actitud que ha tenido la consejería, pues no le podemos poner ninguna pega en ese aspecto. Sí que tenemos que decir que cuando un proyecto llega, los grupos que no estamos tan familiarizados, porque no llevamos tanto tiempo trabajando ese tema, porque el tema acaba de llegar, nos hubiera gustado otra parte de actitud a la hora de poder establecer un calendario necesario, si es que la norma y lo que regula es tan importante como para estar contenido en una norma con rango de ley. Claro, la pregunta o las dudas que nosotros nos hacíamos, el primer debate, aquel debate de totalidad en la que el Partido Socialista había presentado una enmienda de devolución y nosotros participamos en ese debate, era si realmente la iniciativa, la ley que necesita la industria andaluza para su fomento es esta. No le estamos quitando importancia a la regulación de los espacios productivos para Andalucía. Sabemos que los polígonos industriales necesitaban una, no sé si decirlo una regulación, necesitaban, iba a decir un lavado de cara, necesitan realmente modernizarse y actualizarse para poder dar respuesta a las necesidades de una industria moderna, vamos a decirlo así. En ese sentido, sí que podemos entender la necesidad o el sentido de una iniciativa de este tipo, aunque no acabamos de ver si el argumento o si el instrumento que se ha hecho para ello era el adecuado. Le decíamos, le volvemos a decir que nos parecía que de alguna manera se producía una suerte de congelación de rango. Dicho de otra manera, nos parece que hay parte importante de lo contenido en la iniciativa legislativa que tiene rango o que podría tener rango reglamentario. Es verdad que esto lo pudimos contrastar en la consejería con su equipo, se nos indicó, se nos mostró, pudimos debatir sobre otras iniciativas legislativas de otras comunidades autónomas en las que también se había elegido el rango de ley para regular esta cuestión, pero claro, nos da la sensación de que hay una parte importante que es programática, que va a tener que ver de ayudas que se acaben desarrollando y solicitando y, en consecuencia, nos parece que es una ley de difícil aplicación inmediata si no viene toda una labor ejecutiva después que la complemente y que la desarrolle de alguna manera. Eso no significa que no esté bien contar con una ley de este tipo. Lo que quizá no nos explica tanto es la urgencia, o a lo mejor no explica el por qué se ha traído tan tarde, porque, repito, nos hubiera gustado abordarla de otra manera. En consecuencia,
el efecto positivo que pueda tener va a depender de toda una acción posterior. Se nos podría decir que esto pasa en todo tipo de iniciativas legislativas, pero nos parece que en una iniciativa de este tipo esta necesidad es mucho más acuciante o esta realidad es mucho más palmaria. Necesitamos ver cómo se desarrolla luego toda esa labor de, pues no sé si programación de incentivos, de base en las que se vaya a hacer efectiva esa modernización de los espacios productivos para Andalucía, porque está claro que la proclamación de la ley en sí mismo no lo va a permitir o no lo va a posibilitar. Por tanto, les decía, una urgencia, a nuestro juicio, desmedida, no solo por el procedimiento de urgencia en sí, sino que podríamos haber jugado con algunos días más. A lo mejor no tenía por qué aprobarse este pleno y se podría aprobar un poco más tarde. Nos hubiera gustado, como grupo responsable, cuando participa en una iniciativa legislativa, y participamos en todas, pues poder hacerlo con la reflexión suficiente. Repito, sin restarle importancia además a lo que se regula en la iniciativa, no queremos decir que no tenga que ser abordado. No nos parece que esta tenga que ser la iniciativa estrella de su consejería, porque seguramente la industria andaluza para su fomento necesite algo más que esto, y la verdad es que en todo este tiempo, un tiempo además en que se gobierna en una segunda legislatura, ahora con mayoría absoluta, se podía esperar algo más por parte de su consejería y en general por parte de su Gobierno. Nosotros le planteábamos también dudas con respecto a la autonomía local. Es verdad que parte de esas dudas en el debate que hemos tenido con la consejería no han sido solventadas parcialmente, pero es verdad que ahí ese es quizá uno de los argumentos que hemos podido solucionar. Y con respecto a la tramitación, nosotros presentamos no muchas enmiendas, presentamos un total de 16 enmiendas. Es verdad que se nos han admitido la mitad, entre transaccionales y enmiendas que se han admitido tal cual, y en ese sentido agradecemos el esfuerzo de diálogo que se ha tenido, como les decía, aunque atropelladamente, por parte de la consejería, pero es verdad que una vez pasado este trámite, a nosotros lo que nos gustaría es poder tener solventadas algunas de las dudas que planteábamos el día del inicio de su tramitación. Nos gustaría entender por qué esta ley tenía que ser aprobada de esta manera, por qué venía a resolver los problemas que acucian a la industria andaluza y por qué una ley como esta es necesaria para solventarlo. Y, como le decía, lo que tiene que ver con la congelación del rango, que nos preocupa, con la posibilidad de que luego quede vacía de contenido si no llevamos a cabo una implementación ulterior. En consecuencia, yo creo que ya se puede imaginar que nuestro grupo no va a apoyar de manera positiva esta iniciativa, y, en consecuencia, sí que esperamos de verdad que después de cobertura a una acción que permita modernizar de alguna manera esos espacios productivos que son necesarios, aunque nos parece que con esta ley por sí solo no son suficientes. Muchas gracias.